Bienvenidos a una nueva clase de legislación laboral con el profesor David Julio. En esta ocasión vamos a hablar de las causales de terminación de un contrato laboral y que están establecidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Así como el artículo 51 expresa cuáles son las causales por las cuales un contrato de trabajo puede cesar parcialmente, el artículo 61 del mismo Código Sustantivo nos dice cuáles son aquellas causales que pueden dar por terminado de manera definitiva las obligaciones de un contrato. Entendiéndose entonces que terminación de un contrato laboral es el cese definitivo de todas las obligaciones y las cláusulas contenidas en un contrato laboral. El artículo 61 expresa que dentro de estas causales se encuentra, primero, la muerte del trabajador. Yo contraté a Pedro Pérez para que Pedro Pérez me hiciera una casa y Pedro Pérez muere. Automáticamente se termina el contrato. Por mutuo consentimiento, es decir, nos ponemos de acuerdo las partes. Yo contrato a María para que María sea la secretaria en mi empresa mediante un contrato definido a 6 meses, pero cuando vamos por el mes número 3, María decide hablar conmigo y decirme que no desea continuar porque tiene otros compromisos o una mejor oferta laboral, y a mí me parece bien que prospere en otra empresa y decido dar por terminado el contrato. Por expiración del plazo o tiempo determinado establecido para terminar el contrato, yo elaboro un contrato laboral a 12 meses con término de finalización el 30 de diciembre del 2020. Llegado el 30 de diciembre del 2020, termina el plazo, termina el contrato. Por terminación de la obra o labor contratada, yo contraté a Juan para que Juan me pintara la casa. Juan dijo que se demoraba 3 meses pintando la casa, la labor era pintar, pintó la casa en los 3 meses o antes incluso de los 3 meses, termina el contrato. Por liquidación o clausura definitiva de la obra o de la empresa, resulta que no me siento en condiciones económicas para sostener la empresa, y al no tener las condiciones económicas para sostener la empresa, decido cerrarla definitivamente. Lógicamente, para hacer esto tengo que solicitar el permiso, la autorización al Ministerio de Protección. Para ello debo enviar una carta de solicitud y de permiso de autorización, pero también le debo notificar a los trabajadores sobre la situación para que el ministerio intervenga y le garantice los derechos a los trabajadores. Por suspensión de actividades laborales por más de 120 días. Recuerden que el artículo 51 nos habla sobre la suspensión de actividades hasta 120 días, ¿verdad? Cuando ya pasamos de más de 120 días, es decir, 121 días, 122, ya no opera la suspensión, sino la terminación definitiva del contrato de trabajo. Por sentencia ejecutoriada, es decir, por orden de un juez. Mediante un conflicto económico, yo decido dar por terminado el contrato, pero el trabajador no lo acepta. Presento una demanda ante el juez laboral del circuito para que el juez ordene la terminación de ese contrato. Entonces el juez encuentra la veracidad de los hechos aportados por mí, sustentados, y determina mediante sentencia ejecutoriada, es decir, que ya no le quepan más recursos, que quede definitivamente ejecutoriada la terminación de ese contrato laboral. Por decisión unilateral, ya lo hemos visto, es decir, el trabajador decide dar por terminado el contrato por incumplimiento de una de las obligaciones especiales o de las prohibiciones. El trabajador lo puede dar por terminado si hay incumplimiento del empleador, o el empleador lo puede dar por terminado de manera unilateral sin el consentimiento del empleado si hay incumplimiento a las obligaciones o a las prohibiciones. Y por último, por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Una vez se establece la suspensión y se establece la reanudación, se le notifica debido, tal como lo establece la ley, y el trabajador no regresa, inmediatamente el empleador puede dar por terminado
el contrato de trabajo. Con esto hemos explicado las causales de terminación del contrato laboral. Igual les quiero invitar a que se vayan al Código Sustantivo del Trabajo y de manera exhaustiva le hagan la lectura al artículo 61 para que puedan profundizar y aprender mejor las causales de terminación del contrato de trabajo. Nos vemos en una nueva clase.